Listo. Quisiera comenzar por algunos cuentos cortos de García Márquez que me parecieron interesantes para abrir el espacio de hoy. El mar del tiempo perdido. Poco a poco fueron dejando el mar de las catástrofes comunes y entraron en el mar de los muertos. Había tantos que Tobías no creyó haber visto nunca tanta gente en el mundo. Flotaban inmóviles, boca arriba, a diferentes niveles, y todos tenían la expresión de los seres olvidados. Son muertos muy antiguos, dijo el señor Herbert. Han necesitado siglos para alcanzar este estado de reposo. Más abajo, en aguas de muertos recientes, el señor Herbert se detuvo. Tobías lo alcanzó en el instante en que pasaba frente a ellos una mujer muy joven. Flotaba de costado, con los ojos abiertos, perseguida por una corriente de flores. El señor Herbert se puso el índice en la boca y permaneció así hasta que pasaron las últimas flores. Es la mujer más hermosa que he visto en mi vida, dijo. Es la esposa del viejo Jacob, dijo Tobías. Está como 50 años más joven, pero es ella, seguro. Ha viajado mucho, dijo el señor Herbert. Lleva detrás la flora de todos los mares del mundo. El ahogado más hermoso del mundo. Aquella noche no salieron a trabajar en el mar, mientras los hombres averiguaban si no faltaba alguien en los pueblos vecinos. Las mujeres se quedaron cuidando al ahogado. Le quitaron el lodo con tapones de esparto, le desenredaron el cabello, los abrojos submarinos y le rasparon la rémora con fierros de desescamar, de desescamar pescados. A medida que lo hacían, notaron que su vegetación era de océanos remotos y de aguas profundas, y que sus ropas estaban en piltrafas, como si hubiera navegado por entre laberintos de corales. Notaron también que sobrellevaba la muerte con altivez, pues no tenía el semblante solitario de los otros ahogados del mar, ni tampoco la catadura sórdida y menesterosa de los ahogados fluviales. Pero solamente cuando acabaron de limpiarlo tuvieron conciencia de la clase de hombre que era, y entonces se quedaron sin aliento. No solo era el más alto, el más fuerte, el más viril y el mejor armado que habían visto, sino que todavía cuando lo estaban viendo no les cabía en la imaginación. El verano feliz de la señora Forbes. Yo no estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? El verano feliz de la señora Forbes. Mi hermano puso la oreja contra el muro, retuvo el aliento para percibir la mínima señal de vida en el cuarto contiguo, y al final exhaló un suspiro de liberación. Ya está, dijo. Lo único que se oye es el mar. Preparamos nuestro desayuno poco antes de las 11 y luego bajamos a la playa con 2 cilindros para cada uno y otros 2 de repuesto, antes de que Fulvia Flaminia llegara con su ronda de gatos a hacer la limpieza de la casa. Oreste estaba ya en el embarcadero destripando una dorada de 6 libras que acababa de cazar. Le dijimos que habíamos esperado a la señora Forbes hasta las 11 y en vista que continuaba dormida decidimos bajar solos al mar. Le contamos además que la noche anterior había sufrido una crisis de llanto en la mesa y tal vez había dormido mal y prefirió quedarse en la cama. A Oreste no le interesó demasiado la explicación, tal como nosotros lo esperábamos, y nos acompañó a merodear poco más de una hora por los fondos marinos. Después nos indicó que subiéramos a almorzar,
y se fue en el botecito de motor a vender la dorada en los hoteles de los turistas. Desde la escalera de piedra le dijimos adiós con la mano, haciéndole creer que nos disponíamos a subir a la casa, hasta que desapareció en la vuelta del acantilado, en la vuelta de los acantilados. Entonces nos pusimos los tanques de oxígeno y seguimos nadando, sin permiso de nadie. El último, el último viaje del buque fantasma. El transatlántico estaba allí con todo su tamaño inconcebible. Madre, más grande que cualquier otra cosa grande en el mundo y más oscuro que cualquier otra cosa oscura de la tierra o del agua. 300.000 toneladas de olor de tiburón pasando tan cerca del bote que él podía ver las costuras del precipicio de acero. Sin una sola luz en los infinitos ojos de buey, sin un suspiro en las máquinas, sin un alma, y llevando consigo su propio ámbito de silencio, su propio cielo vacío, su propio aire muerto, su tiempo parado, su mar errante en el que flotaba un mundo entero de animales ahogados. Y de pronto todo aquello desapareció con el lamparazo del faro y por un instante volvió a ser el Caribe diáfano. La noche de marzo, la noche de marzo, el aire cotidiano de los pelícanos, de modo que él se quedó solo entre las boyas, sin saber qué hacer, preguntándose asombrado si de veras no estaría soñando despierto. No solo ahora, sino también las otras veces. Pero apenas acababa de preguntárselo cuando un soplo de misterio fue apagando las boyas, desde la primera hasta la última. Así que, cuando pasó la claridad del faro, el transatlántico volvió a aparecer y ya tenía las brújulas extraviadas, acaso sin saber siquiera en qué lugar del mar del océano se encontraba. Espero les gustaran los pequeños cuentos de García Márquez. ¿Alguien quisiera presentar un texto propio o presento uno mío? Más que el mío es largo. Presento el mío. Este texto que les voy a presentar lo he escrito por partes. De por sí es un texto que logra reunir de alguna manera algunos de los intereses por los cuales fue creado el espacio. Y es hablar de quiénes somos y cómo nos expresamos y cómo existimos a través de la literatura. Vale, Alelí. Bueno, como les digo, este texto es una expresión muy personal, lo he escrito durante varios tiempos, espero les agrade. ¿Y qué tal si nos permitimos un encuentro a través del tiempo y del espacio? Yo escribo estas líneas siendo casi el mediodía, eso de las 11:35, ahí empecé. Puede ser que usted las lea en la tarde o como solemos leer algunos de entrada a la noche, en donde el rumor de las estrellas nos permite viajar entre la narrativa. ¿Y qué tal si nos permitimos pensar, creer, sentir? ¿Qué tal si nos conversamos los dos, sin preocuparnos mucho por encontrar verdades, más bien interesados en expresar y en sentir a partir de unas reflexiones, para ampliar las ideas, para encontrar equidad entre las diferencias? Quiero imaginar este espacio como un cultivo de ideas en donde yo me propondré ser el campesino que ha seleccionado las semillas y se dispone a plantarlas, y usted será la madre tierra. Realmente a usted le corresponde el trabajo más complejo, pues yo acá en este tiempo y espacio procuro que la magia suceda ahora. Que la magia suceda. Ahora resulta que usted es la magia. Solamente usted puede lograr que las semillas germinen, que se hagan árbol y generen flores, frutos y semillas. Usted será la magia.
En medio de esta conversación atemporal que le propongo, yo me dispongo a encontrarme en medio de algunas ideas y al encontrarme a mí, seguro que al encuentro no será a mi ego o mi yo individual, seguramente me vendré encontrando con muchas historias narradas por otros, por conversaciones sostenidas a través del tiempo y que adquieren sentido en medio de estas letras. Seguramente al encontrarme a mí encontraré la forma para encontrar a mi amigo, a mi hermano, a mis padres, a las mujeres amadas que me han besado con amor y muy seguramente también me encontraré con ese lugar sin sitio en donde somos el constructo de los amores que se han cruzado por nuestra vida. Ese lugar en donde se encuentran todos aquellos que me han amado, odiado, favorecido y lastimado. Amores expresados de diferente forma, al final de cuentas, que dejan huella, marca, reminiscencia. Cabe notar que no diferencio mucho entre el odio y el amor en este punto, y es que he pensado desde hace un tiempo que para odiar a alguien hay que amarlo un montón. Se le dedica tiempo, energía, pensamiento, sentir a ese odio. Es como amarlo, pero diferente. Y digo diferente y no a la inversa, pues creo que la inversa del amor es el miedo. El amor te invita a crear algo, así sea dolor, como en el caso del odio, pero invita a avanzar. Ya decidirá cada quien la forma en la que decide avanzar, pero el miedo invita a retroceder, a encerrarse, a no explorar, a esconderse y bueno, ya será otro momento en que reflexionemos al respecto. De tal forma que le propongo un encuentro sin verdad alguna, que sea un lugar en donde las diferencias, los sentires y las vivencias se emancipen. No propongo verdades definitivas, ni definitivas a partir de un método estadístico demostrado. No propongo fe alguna ni ideales que sean seguidos por las mayorías. Le propongo que me lea y me pueda, le propongo que me lea y pueda que en medio de su lectura se encuentre usted con mis palabras. Así en medio de estos espacios sin tiempo ni lugar logremos encontrarnos. Por favor no me crea, le propongo también que dude de mis palabras, de mis afirmaciones y de mis dudas. No me crea, no fíe de mis intenciones ni de mis sentires, que solo de esa forma podremos conversar juntos. Por favor haga una crítica de mis intenciones y de los propósitos que en medio de recuerdos, sentires y reflexiones plasme yo, y así entonces en medio de su duda tendrá verdadero sentido este montón de letras acumuladas. Le planteo entonces que sentipensemos, que comprenda estas reflexiones como sentipensares, como un cúmulo de sentimientos y pensamientos que no son posibles de ser separados, que no están provistos de fuerza argumentativa y demostrativa, por lo contrario encuentra base en un ser humano, en unas experiencias, en unas narraciones, en unos recuerdos que se permiten existencia a través de amigos, familiares, ancestros, conocidos, desconocidos, resonantes, experiencias de trabajo, de soledad, de viajes, de fiesta, y así las innumerables reflexiones sentipensares de un ser humano, soportados en la premisa de que el ser humano no está hecho de átomos, sino de historias. El miedo. Ya que lo mencionamos líneas atrás, será interesante comenzar a pensar sobre el miedo. Recuerdo con una sonrisa en mis labios mis años de infancia, con aquellos temores sencillos que cada uno de nosotros alguna vez hemos tenido. Recordar esas emociones que hinchaban el pecho, los inentendibles de un ser humano para quien todo es una aventura, una persona de pocos años de vida que apenas si logramos recordar. Eran alrededor de las 11 p.m., calculo, con esta mente de ahora que cree la certeza sobre el niño. El niño no sabía muy bien qué hora era y seguramente le importaba poco la exactitud de la medición del tiempo. Y qué bueno, venga esa pregunta eterna sobre el tiempo, ya tendremos tiempo de versar sobre el tiempo. Y bueno, no nos distraigamos mucho. A propósito, cabe referir que me distraigo con facilidad. Parece que uno varias ideas a la vez. Ya podría ir sacando tus propias conjeturas al respecto. Al niño solo le importa que era oscuro. Y es que hablo de los dos como si fuéramos personas diferentes, y es que lo creo, definitivamente ya no soy ese mismo niño, pero me hace ser cada vez que lo recuerdo, cada vez que lo siento de nuevo. Tendría yo alrededor de 4 o 5 años. Sé que aún no estaba en primero de primaria, pues entré a primero alrededor de los 6 años. En ese momento que relato aún estaba en la escuela, en la escuelita del barrio. Recuerdo que estaba oscuro y había una fiesta. Era el bautizo del hijo de un tío de mi mamá. Ese niño que bautizaban aquella noche creció para convertirse en un joven creativo y emprendedor.
Estábamos en un depósito de materiales. Por extraño que suene, ahí fue la fiesta del bautizo. Era un lote de tierra grande donde habían montañas de arena, otras pilas de piedra pequeña de esas que usan para construcción. Habían almacenes con brillos de metal, perdón, así, habían almacenes con brillas de metal, alambre y otros montones de chatarra. Recuerdo en particular el olor a chocolate que imperaba en aquel lugar. Aquella noche yo quería ir hacia el fondo del lugar, hacia donde estaban las pilas de arena y piedra. Por supuesto, la fiesta se desarrollaba en otro espacio, a la entrada del depósito. Al fondo ya no llegaba la luz. Recuerdo aquella oscuridad que me dejaba sin lugar alguno a mis sentidos. Una parte de mí sabía a ciencia cierta que nada me ocurriría, que había pasado ya muchas veces por ese mismo espacio durante el día cuando la luz me acompañaba. Sabía muy bien que ese era un lugar seguro, pero yo tenía miedo en aquella noche. Temía posibles espectros de la oscuridad. No recuerdo si mi madre o alguien me habían asustado antes con posibles fantasmas o demás que me infundieran miedo a la noche. Recuerdo el temor, la sensación de autoimposibilidad que sentía al imaginarme caminando hacia aquel lugar. Miré hacia la penumbra. Imaginaba la montañita de arena, que no habría nada. Sabía que no habría nada, pero no podía. Fui con mi mamá para que me acompañara. Ella estaba hablando con Javier, un primo de ella, joven en ese momento. Recuerdo que Javier era un brujito, así se le conocía. Él leía las cartas, ponía la mano enfrente de sus primas y bueno, hacía ese tipo de cosas esotéricas que resultaban familiares para mí. Es posible que de ahí tomara yo las ideas de que habían espectros oscuros. Javier me miraba mientras yo rogaba a mi mamá que me acompañara. Ella no quería. Me dijo que fuera, que nada me sucedería, que ella me estaba acompañando. Javier de repente interrumpió mi interminable solicitud de asistencia por parte de mi madre. Me miró y me dijo que fuera, que si yo creía en Dios sabía que nada malo me sucedería. Me tomó de la mano y caminó conmigo como 10 pasos. Luego me soltó y me dijo que continuara, que él se quedaría ahí de pie mirándome, que iba a estar bien. Repetía que si yo realmente confiaba en Dios, nada malo me sucedería. Y ante dicho predicamento de niño católico que era llevado a misa 2 veces por semana por su abuelita querida, ¿cómo iba yo a hacer algo que permitiera caber la duda que yo no creía en Dios realmente? Así que un poco por la necesidad de mantener mi nombre de creyente en Dios y otro poco por la estrategia de sugestión y exposición sistemática que usó Javier, ahí me encontré yo caminando. Javier había prometido quedarse ahí, de pie, esperándome, cuidándome, a que yo caminara entre la penumbra. Pero qué va, no se quedó ahí de pie. Supongo que apenas me vio caminar unos metros, retrocedió y regresó a su plática con mi mamá. Yo continué en ese valor infundado por la necesidad de rescatar mi honor de creyente. Logré por fin llegar a la montaña de arena, tal vez la idea de conservar mi ser. Lo que yo creía de mí mismo por encima del miedo me ayuda a salir de la autoprivación. O alguien más podría decir que el amor de Dios me acompañó. Creo que eso fue lo que pensé cuando era niño. Al regresar, mi mamá me dijo, ¿ve que no le pasó nada? Mientras me limpiaba el pantalón de la arena que se había colado en la tela, y Javier me decía algo sobre la presencia de Dios y que nada más me sucedería si yo creía en Dios. En aquel momento recuerdo bien que fue la primera vez. Por ahora hasta aquí. Ese texto continúa. No sé qué les pareció, qué sentí, pensaron. Muy bueno, profe. Está excelente, me pareció. Qué rico que te haya gustado, Anita. Del primero, me gustó bastante la frase que dijo como al finalcito, que dijo, no, al principio, que dijo que para odiar a alguien hay que amarlo. Y uy, me quedó pensando bastante. Y otra que también me gustó fue la de que el ser humano no está hecho de átomos, sino que De está hecho historias. de historias. Bueno, No, debo pero clarificar que esa idea no es mía. no.
pero No, el caso es que esa idea está súper, está o hermosa, sea, ¿no? sí, o sea, es tan real, o sea, que uno, ¿cómo va a odiar a alguien que ni siquiera conoce? O sea, X, sí, pero uy, cuando uno le tiene aprecio, ahí sí es cuando entra ese sentimiento de enojo, de odio. Y pues Sí, del segundo texto me llamó mucho la atención, cómo es que, eh, no sé cómo decirlo, como las creencias influyen tanto, ¿no? Porque al sí, final estaban mencionando, pues lo sí, de el Dios. amor de Dios, exacto. Sí, y tienen que ver con la forma de identidad de por sí. Cómo resulta que el hecho de tener fe sobre algo, alguien, sí, depende de la fe, va a interferir directamente en quién eres, en cómo vas a asumir la vida a partir de eso. Sea, por ejemplo, acá tal cual, digamos que me ayuda, pero en el lugar en donde no podía a mí mismo permitirme dudar del amor de Dios. De por sí es un amor ambivalente, ¿no? Es pasivo-agresivo, esa forma de norma que de niño tenía. Porque tal cual hago muy en mi propuesta, yo he venido, y de por sí así inicio, por eso toda la reflexión del inicio, de cómo resulta que el escrito es una propuesta de sentipensar a partir del sí mismo, a partir de poder hacer arte, hacer literatura con lo que uno es, con sus recuerdos, con sus experiencias, que bueno, yo ya he hablado de esta propuesta en otros momentos, y, y es como resulta que yo voy comprendiendo el miedo, ¿sí? Y cómo resulta que ese amor ambivalente hacia Dios, porque me da la fuerza para ir, digámoslo de esa manera, pero también iba obligado, iba obligado por no permitirme pensar que no creía en Dios, que mi fe no era lo suficientemente fuerte. Y es ambivalente porque iba obligado, o sea, en serio, mientras caminaba, era como si yo me arrastrara por el temor, porque era un temor mucho más grande eh, el permitirme pensarme sin fe. Ese era un temor mucho más grande que el temor que me daba la oscuridad. Realmente no fue un acto de valentía, fue un acto de temor mucho más elevado. Entonces, ese lugar de la ambivalencia que resulta la divinidad, ¿sí? La creencia en algo, alguien, algunos, eh, resulta ambivalente, ¿sí? Te da amor, pero te da miedo. Y está muy bueno sí, justamente el fragmento que tú resaltas, porque es parte de lo que yo quiero expresar en medio del texto. Como aquello que amas muchísimo, y es lo que propongo arriba, sí, te invita a construir, te invita hacia adelante, pero el miedo te detiene, y de por sí después toda la reflexión me lleva a ser, me lleva a otro punto diferente al que planteo en la introducción, porque al final el temor me llevó, el temor de Dios o el amor de Dios. Pero bueno, eso es como subreflexiones que le hacemos, que de por sí le dan la intención al espacio, encontrarnos entre la literatura y la psique, pero al final es como resulta que cada uno de nosotros vive el miedo, cómo se funda el miedo y qué impactos y qué conductas sí, se generan a partir del miedo, sin intentar Profe, teorizarlo mucho. por ejemplo, a mí me parece increíble la capacidad de coherencia de los textos, ¿no? Cómo hace esa línea,
de escritura, pues porque a mí me cuesta mucho hacer un texto largo, ¿no? Prefiero los textos cortos, creo que son más sencillos. Pero los primeros cuentos de Gabriel García Márquez creo no los conocía y puedo decir y considero que me gustan mucho más que los libros de Gabriel García Márquez que he leído. ¿Tampoco Para te mí gusta son, Gabo? no, son una piedra total. Sí, parece que esa descripción tan específica o para decir hola, dice mil cosas al tiempo, no, no me gusta. Soy más concreta. Ok, es Pero que creo que es muy recordé a Carlos que interesante. tampoco le gusta. Perdón, continúa. Ah, ¿no? Bueno, me parece interesante esos cuentos cortos. Creo que voy a darle una nueva oportunidad a Gabo por medio de ellos. Y no, pues su texto, por ejemplo, es muy interesante en el sentido que no aburre porque como que lo mantiene a uno también a la expectativa. Creo que sí difiero bastante en que en esa parte de para odiar a alguien tienes que amarlo. No, ¿Tú creo qué que no lo veo de piensas? esa manera. Creo que se puede No, ahí dice, generar, para odiar tienes que amar. uy, no Sí, sé, que, ahí que el odio entro. es una forma de amar. Ya tú verás qué haces con el amor. Pero que el odio es una forma de amar. Es lo que, sí, la Tal vez introducción porque allí que por sí tiene la intención de generar controversia. Sí, como de que el lector diga, pucha, este loco qué, sí, que empieza a plantear. Y por eso hago todo eso de critícame y duda de mis intenciones y bueno, y todo eso es como para generar suspicacia, interés, sí, querer saber por parte del lector. Pero bueno, ¿tú qué piensas de eso? Entre el amor y el odio. no, pues que no estoy de acuerdo. Creo que sí es una frase a veces que se ha utilizado en muchos contextos, pero no estoy de acuerdo. Creo que incluso ese sentimiento, bueno, tal vez no sé si se compare con la intensidad pues de una emoción, pero sí considero que son aspectos muy distintos, ¿sí? Pues personalmente y en mi experiencia he generado, bueno, tal vez porque no he generado un odio como tal tan intenso, pues como su palabra, pero sí, por ejemplo, esos sentimientos de rechazo hacia alguien, en ningún momento con ciertas personas puedo definir que haya habido un amor o un sentimiento, em, sí, como de afecto. Creo que eso sí, creo que me entra a chocar directamente por eso. Ok, ok, ok. Vale, vale. Duda de mis intenciones, como digo allí. Duda de mis intenciones al escribir el texto. Que entre tantas, por ejemplo, a la hora de escribir, yo creo que juega un poco, bueno, acá hemos discutido mucho si resulta que el autor asume estrategias para generar en el lector una serie de emocionalidades y hemos llegado al punto, bueno, a partir de las conversaciones, donde se propone que el autor, sí, que el artista debe hacer una expresión de su sentipensar, de su emocionalidad, de su deseo de comunicación, de expresión, sin pensar un método que produzca el interés del lector. Sin embargo, el hecho de hacerlo, porque yo lo hago, en este texto yo lo hago de manera muy consciente, pero creo que es parte de mi sentir, ¿sí? Eh, Porque por sí puede hacer que no piense exactamente todo lo que allí se dice, por ejemplo, que no lo piense exactamente así. Puede hacer que primero diga algo que luego resulta contradictorio, por ejemplo. Sí, como parte de la gracia de escribir y también creo como parte de una forma de no hacer tan simple el análisis de mi psique a través de mi escrito. Creo que es un acto defensivo, entonces, ese hecho de expresar cosas modificadas, seguramente. Hola María Camila, ¿cómo estás? Hola, profe, llevaba tiempo sin aparecer por aquí, estoy muy bien, ¿y Sí, usted? muy bien, afortunadamente, qué bueno contar nuevamente contigo. Qué chévere verte en este espacio y que
disfrutes de los sentipensares. Sí, profe, es que yo no he podido ingresar a estas reuniones porque tengo una clase justo a esta hora, sino que el profesor, porque tuvo un inconveniente con el internet, dice que creo que luego de los 15 minutos que empieza la clase no deja entrar. Entonces, bueno, no doy clases allá, bueno, me vengo para acá. Y listo, aquí estoy. Pues qué bueno que el día de hoy podamos contar con tu presencia. Qué chévere. Listo. Aleli, ¿quieres presentar? Oli, pues Oli. es que yo no puedo presentar porque lo tengo en el PC. O sea, es que era un texto que yo no había leído acá, pero que está en el book. Ok. No, pues Eh, léelo. Sí, si no lo puedes presentar, no, no pasa nada, sí, léelo. sí. Bueno, perdón. Bueno, yo no creo en el destino o que ya estaba escrito este camino. Yo no creo que ni el sol ni la luna sean cómplices de nuestro encuentro, ni que el viento susurraba nuestros nombres todo este tiempo, o que la marea buscaba nuestros pies al caminar por la playa, o que mi inicial junto a la tuya ya estaba tallada. No creo que la tierra giraba a la espera de nuestros cuerpos, de que nuestros cuerpos llenaran el vacío que las estrellas ya habían predicho. Pero entre tus brazos me cuesta no pensar que en el manto de la vida nos íbamos a encontrar. Tú y yo, desde un inicio, bordadas una junto a la otra, como hilos entrelazados, enredadas entre tela y materia, por siempre ahí situados. Tú me haces creer en que quizás el sol y la luna sí conspiraron a nuestro favor. Y quizás el viento sí gritaba desde el comienzo nuestro amor. Y el mar sí esperaba nuestro encuentro con fervor. Y quizás nuestros cuerpos finalmente han llenado el espacio vacío predicho por las estrellas y solo había que seguir las señales y huellas. Tú me haces creer, tú. Qué hermoso. Tú no lo habías leído, pero creo que yo lo había leído, porque me Una parece pequeñita, hermoso. una pequeñita pregunta. ¿Ese texto es de su autoría? Tipi. Ay, yo te quiero hacer una pregunta indecente. Lo que pasa es que precisamente en la clase que yo tengo a esta hora estamos en expresión oratoria y yo tengo que buscar un escrito o un poema que me guste y realmente no he encontrado ninguno que me llame la atención, pero el tuyo sí me gustó muchísimo. Entonces no sé si tú me permitas, si me lo puedas pasar y yo obviamente te doy toda, todo el reconocimiento que tú eres la autora, lo explico todo. O sea, no sé si me Claro. regalarías, me Pues prestarías igual tu texto. ese poema ya ni siquiera me pertenece propiamente, porque ya está en el libro, entonces es como, Le ya pertenece a perdió Pluma todo, de pero sí, obvio sí. Sentipensares. ¿Y dónde lo puedo tener? ¿Dónde lo puedo conseguir? El, Eh, el libro en Amazon. tú estás en el grupo, ¿cierto? Tú eres María Camila. Sí. Sí, Ya te lo paso por WhatsApp también. listo, gracias, te lo agradezco. Y bueno, cualquier cosa, ese y otros textos se consiguen por Amazon. El libro se llama Escribir por Escribir. Sin embargo, no es tan fácil de conseguirlo. Pero cualquier cosa, si les interesa, nos escriben y les pasamos el enlace. Se puede comprar en el libro digital, que creo que sale como por euro y Sí, medio, algo por el estilo. Bueno, y ya nosotros estamos haciendo la gestión de poder comprar algunos físicos, pues para nosotros, y si algún otro u otra interesada surge, genial. Bueno, de por sí, lo que yo te decía, Leli, sí, tú no lo habías leído, pero yo ya lo había leído porque es un texto precioso, sí, precioso. Y bueno, mira que de ese texto me llama la atención porque tú allí planteas cómo el amor, ¿sí? Tú dices tú, pero bueno, no, para no ubicarnos en el lugar de la persona, ¿sí? Del amado, hablemos del amor, por aquello de nuestras largas conversaciones sobre el amor. Y venga que hoy trabajamos miedo y amor y odio. Bueno, cómo el amor te cambia, ¿sí? Porque mira que tú dices, no creía, sí, no creo en que las estrellas hayan determinado, sí, como que no creo en que esto esté escrito, ni que
ni que hubiera estado predicho, pero hay una frase, dice, pero en medio de tus brazos me atrevo a pensar que el sol y la luna, como que ya lo habían dicho, algo por el estilo. Y es cómo tú sientes, sí, voy a la pregunta de, bueno, uno, si eso era lo que querías explicar, que el amor te cambiaba la forma de pensar el mundo, de pensar la vida, y cómo sientes eso. Pues sí, o sea, es que yo tengo un conflicto con el amor, el término del amor, Ajá. por muchas razones, pero entonces yo intenté hacer como esa transición de lo que tú dices, de que primero yo no creía en absolutamente nada, pero llegó esta persona y empiezo a creer en todo. Y también lo quise escribir como desde el yo, como por ejemplo que yo no pensaba que esto y esto y esto, yo no, nunca pensé nada de esto, pero llegas tú. Entonces por eso el texto empiezan con yo y terminan tú, porque ya no soy yo, o sea, ya no es lo que yo pueda llegar a pensar o lo que yo puedo llegar a temerle al amor, sino que ahora eres tú haciéndome creer y haciéndome tener como la valentía de amar. Es una tú resultado de amar. Exacto. Qué lindo. Y mira que yo no había sido consciente de esa figura literaria, voy a llamarlo de esa manera, que tú sí, que tú prepiensas. El texto comienza en yo y termina en tú. Qué bonito. Y de por sí, ¿cómo es que se llama? Tú y yo y tú. Yo más tú. Yo más tú. Ah, bueno, y mira cómo adquiere una coherencia re linda. Yo creo que de por sí ese tipo de detallitos hacen que sintamos los textos tan bonitos. Sí, creo que ese tipo de detalles chiquitos que de por sí a plena vista puede hacer que uno no se dé cuenta. Yo no me di cuenta a plena vista, Sí. pero creo que es ese Sí, tipo de detallitos los que le dan la magia al texto. ajá, exacto. Y, o sea, lo que tú dices, o sea, pues se puede interpretar de muchas maneras, pero pues desde su origen, pues se creó así, pues lo creé así. Hablando desde el yo, hablando desde que yo no creo por mil y una experiencias que he tenido, por mil y una cosas, pero entonces llegas tú y todo se borra y empieza a ser Y todo se hace algo. diferente. Entonces, sí, exacto. Entonces, como que desde ahí lo escribí. Qué genial, qué hermosísimo texto, Aleli. Muchas gracias. Profe, y creo que ese es como también un valor agregado muy importante de este espacio. O sea, no es lo mismo, yo creo que a veces nos ha pasado que leemos algo y que siempre nos preguntamos, bueno, ¿y para el autor qué significaba o en qué contexto se dio ese escrito, qué estaba pensando, sintiendo? Y mira cómo se interpreta también, bueno, usted que ya lo había leído, cómo se interpreta distinto, ¿no? Cuando ya la autora nos comenta acerca de ese proceso y cómo esos detalles se vuelven tan representativos. Porque sí, definitivamente como que en la primera lectura uno dice, wow, qué texto tan chévere, o sea, como que muy entregado, muy dado, muy también como esperanzador hacia ese amor, ¿no? Pero pues también como tiene un significado desde otros contextos. Sí, y sí, a mí me parece también uno de los baluartes del espacio, bueno, uno que nos atrevemos a escribir, que sí, que nosotros que no somos escritores, nos atrevemos a escribir, nos atrevemos a exponer lo que sentimos, lo que pensamos, y de esa manera también le damos eso, ese valor a lo literario, que es el de encontrarnos. Sí, tú lo dices, cuando uno tiene la novela, el poema, uno lo lee y bueno, pues te quedaste con tu interpretación, seguramente cosas viste, cosas no viste, pero la oportunidad de hablar con los autores, que son pares, pues permite reconocer otras bellezas que quizá de primera mano se nos escapaban, ¿sí? Y la posibilidad de entender mucho más el texto a través de que el autor lee los contextos, hable un poco al respecto, y creo que le da magia tanto a la literatura que nosotros mismos escribimos,
como al encuentro, que de por sí es parte de la propuesta del espacio, encontrarnos, ¿sí? Hacer un entretejido, lograr dialogar sobre los textos, sobre lo que sentí pensamos, sobre lo que reflexionamos de la vida y del ser humano. Y de esa manera, pues, nos hacemos los mismos, pero diferentes, encontrándonos. Y a propósito, Ariari, ¿te gustaría presentar tus textos? Bueno, profe, va. Uy, ¿cómo lo reviso acá? Es que estoy desde el celular. ¿Están viendo? Ah, No. dice que este tipo de documento no se puede mostrar. Ah, Bueno, leemos. pues voy a ver si puedo tomarle una imagen. A ver si lo puedo ver. Bueno, este fue también como el intento de un cuento corto, em, basado como en experiencias, pero también como en historias, en relatos de, de la familia, pues algo así, un poco más o menos. Qué interesante. A ver, de pronto desde la foto. Creo que más o menos pueden ver, ¿sí? Sí, ahora sí podemos ver. Ida. Se llama Aida. Ah, bueno, a propósito, estaba organizando como los escritos en un documento porque la verdad los tenía muy desorganizados. Ahí ya, este es otro logro del espacio. ¿Cuánto me Intentar hacer alegra? un, para que no se pierdan. Genial, me alegra mucho. La noche era tan fría que ni el aguardiente del tío Pedro la calentaba. Los perros toman la delantera. Mientras nosotros cruzábamos el puente hecho de troncos y cuerdas atadas de un árbol a otro que queda justo antes del trapiche. En la distancia se escucha un silbido que parece alejarse cada vez más. Ya no suena el crujir de las ramas bajo el paso de la carrera de los animales que buscaban escapar, cuando de repente se acerca Max. De su cara parecía escurrir un extraño líquido marrón y baboso, que a la luz de la linterna se hacía rojo brillante. Parecía cansado y totalmente mojado. El tío dijo, Max lo ha atrapado, y justo después apareció ella, una mujer extraña de apariencia senil, que llevaba en sus manos lo que parecía ser el collar de la tierna cazadora. Al girar hacia la quebrada la vimos. Su cuerpo parecía partido en dos. El agua se teñía cada vez más, e intentar ir por ella era negarle a la naturaleza seguir su cauce. No la volvimos a ver. Dejó allí el collar y desapareció. Permanecimos en silencio, caminando sin saber cómo la mejor cayó del paso que una y otra vez había recorrido. Hoy Max la sigue buscando. Las armas ya no se mueven de la pared del cuarto principal y los trofeos hechos de partes siguen siendo los mismos. Fin. Bueno, no sé, ¿alguien quiere opinar, decir algo? No, bueno. A mí me ha gustado mucho el estilo Ariari. En serio me ha gustado mucho el estilo. Quizá hay par cosas para poder ayudar a mejorar la comprensión, pero es un estilo genial. Eh, a mí al menos me atrapó en atención. Sí, creo que el estilo que usas hace que uno, bueno, aparte que usa unos calificativos que le llevan a uno a preguntar, por ejemplo, la tierna cazadora. Concha, sí, que yo digo, la tierna cazadora. O sea, cazadora y tierna. Que de por sí me llevarían, por ejemplo, a leer dos veces el texto, a ver si en medio del texto me encuentro entre líneas por qué le dice tierna. Eh, y elementos muy, muy bonitos que de por sí darían para darle muchos más elementos al cuento, como el aguardiente del tío, sí, el puente, el tipo de puente.
creo que creas unas imágenes bien, bien interesantes sin llegar a la excesiva descripción, por ejemplo. Y llegas a crear unas imágenes muy interesantes del contexto. Yo por lo menos mientras te escuchaba, yo lograba imaginar como, de por sí nunca dice, por ejemplo, la edad de los chicos, pero sí imaginé que eran como adolescentes, ponele. Sí, logré imaginarlos mientras corrían, logré imaginar el puente, logré imaginar al tío Pedro, logré imaginar un ambiente de pueblo, eh, la naturaleza, el cadáver, y de por sí el hecho, y marcaba muchísima incertidumbre, no sé cómo decirlo, por la forma en la que asevera el narrador, ¿sí? El lugar de narrador del texto, hey, no hay que ayudarle, ¿sí? No hay que hacer nada, hay que dejarla ahí, esa es su naturaleza. Y ya, y se van. Es hasta medio de suspenso, medio tenebroso un poco. Aparte porque yo no sé, yo me lo imaginé de noche. Allí no dice nunca qué hora es, pero en mi contexto, como arranca con el tío Pedro tomándose un aguardiente, yo imaginé que era de noche. ¿Sí? Y no sé, como me creó suspenso, terminé de imaginar que era de noche, para darle más suspenso al cuento, me imagino yo. Bueno, todo esto para decir que creas unos escenarios, unas imágenes muy interesantes que capturan la atención, ¿sí? Y que yo sugeriría quizá alargarlo un poco, dándole más vida a algunos matices. Yo también sugeriría algunos puntos en donde no se entiende muy bien, sí, que va como hilas, pero está genial, está, está genial. O sea, produce muchísima, a mí al menos, me produjo muchísima imaginación. Sí, me produjo todas las imágenes. No sé, ¿qué piensas de lo que te comento? Sí, profe, realmente acierta en varios puntos. Creo que, bueno, de pronto para las personas que hemos tenido un contacto más cercano con la parte de la zona campesina es un poco más fácil de comprender, pues relata un poco la escena de ir a cazar, de una cacería, ¿sí? Entonces Es que se inicia eso aún pasa, precisamente con... dime. eso aún pasa. Sí, claro, profe. Ah, bueno, no, es que eso es, Legalmente no está determinado, pero sí sucede. o sea, ya, Igual no era es que como... sea muy legal, pero pasa de acuerdo a las tradiciones de cada pueblo. Sí, exacto. Entonces, claro, en la noche sucede que, claro, para calentarse y prepararse como para este ritual, pues se toma el aguardiente. Habla de dos perros, uno que le tiene nombre, la otra fue lamentablemente la que ha fallecido. Ah, Y es un perro. sí, Ah, la muerta es un perro. sí, claro. No, yo me imaginé el cadáver ahí en medio del río. Sí, la mujer cazadora y yo. Y la aseveración de no, déjala, que esa es su naturaleza. Yo, pucha, espere, o sea, Yo me encontraron. imaginé fue otro tipo de animal, no un perro, pero sí un animal, no sé, que había cazado o algo así. Pues de Sí, hecho, claro, ella se fue a casar, pero terminó casada por algo que no tiene descripción. Y también pues al final, cuando se menciona que bueno, quedaron los trofeos solamente en la pared y las armas colgadas en la pared, es porque sí, como que para la escena, o sea, para las personas que lo hicieron, fue tan chocante ver esta situación que nunca lo volvieron a hacer. sí, Entonces no es volvieron a también como repetir. la fuerza pues de decir que no está bien que se haga, ¿sí? Ok. Porque pues bueno, sucedió algo que
que definitivamente les marcó, pues, y por eso ya definitivamente quedó solo el recuerdo en la pared. Qué interesante. Y sabes que hasta está bueno que no digas nunca que es un perro, porque juega con Sí, la imaginación del otro. O sea, y ese juego, lo que te decía, de por sí a mí me causó eso, como el efecto drama. eh, no, no, no drama, suspenso, como el efecto suspenso, sí, de qué va a pasar, cómo así, sí, sí, cómo pasa esto, sí, ese efecto suspenso medio tenebroso, a mí me lo generó. Y eso es muy valioso de por sí de un texto. No es muy común, al menos que me pase eso cuando leo. Sí, que logre el efecto suspenso medio tenebroso, ¿no? Me ha pasado, sí, pero muy pocas veces, la verdad. Bueno, ¿y cuál es tu contexto? ¿Cómo decides crear este cuento corto? Bueno, creo que estaba por estos días recordando muchas historias familiares, sobre todo de esa, ¿cómo se dice? Como sí, la descendencia, la ascendencia Ascendencia. familiar de esta zona. Sí, muchas veces los abuelos, los tíos, los primos contaban muchas historias en la casa de los abuelos, de los abuelos. Incluso, por ejemplo, cuando se habla allí del silbido que se escucha más lejos, cuando estaba más cerca, es precisamente porque hay una historia relacionada con este tema, que cuando tú escuchabas el silbido más lejano era cuando el espíritu estaba más cerca de ti. Entonces tenías que tomar medidas e irte para la casa. Y ¡Oh! allí después de ese silbido es que aparece esta anciana, bueno, porque dicen una mujer de aspecto senil, entonces por no decir anciana Sí, específicamente, pues lo menciono de esta manera, sí, ¿sí? sí, sí. Y que después no desaparece, es la anciana la que desaparece, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y justo antes del trapiche, porque pues sí, antes del trapiche, pues de muchas de las casas de campo, pues que tenían sus trapiches, pues allí era como el límite, ¿no? De la casa, como lo que lo bordaba. Entonces, siempre se escuchan como muchas historias de en el trapiche o después del trapiche. Sí, es como un punto de referencia, mejor dicho, por llamarlo de Oh, alguna manera. el trapiche es un Entonces, lo punto de utilizo. referencia para las historias. Exacto. Ah, qué genial. Pero mira, por ejemplo, ahora que lo comentas, me parecería que podría enriquecer, bueno, es que igual la palabra trapiche, porque dije, bueno, también podría ser describir el trapiche sin darle el nombre. Entonces, como, sí, hay, llegan los aromas a caña o a dulce de caña. eh, no, pero no sabría cómo más crear esa imagen sin llamarla. Pero ante lo que tú dices, de cómo resulta que el trapiche es un punto georreferenciador en las historias y en la cultura, el nombre no puede ser evitado. Siempre hace parte de las historias, entonces el nombre trapiche debe estar, debe estar. Mira qué interesante y súper interesante que te atrevieras a crear literatura, a crear un cuento corto a través de las historias, ¿sí? A través de los legados, lo cual a mí me parece del carajo, porque entre tantas es parte de la propuesta que yo he traído, que en algunos otros momentos, algunos participantes que hoy no están, pues hablan de cómo no, de cómo la idea es y de por sí por eso, la mayoría de textos que hemos creado en el espacio no son cuentos, no son narraciones, sino que son expresiones reflexivas y emocionales más cercanas al poema, que no, muchos de ellos no cumplirían con el lugar de poema, pero sí son reflexiones desde lo que se piensa y se siente. eh, en cambio, tú, por ejemplo, haces un escrito a partir de traer algunos elementos
de las historias de tu cultura. Entonces eso pues a mí me parece del carajo. Y ojalá lo puedas seguir haciendo. Entre tantas, porque mira que a través del cuento, pues nos dejas conocer cosas que aquellos que hemos sido de ciudad toda la vida, sí, por ejemplo eso, la cacería, para mí eso es súper lejano, nada que ver, no tengo contacto simbólico de qué pasa en una cacería, cómo se hace en una cacería, de nada, absolutamente nada. Entonces, cómo tus cuentos, cómo esa tradición oral que también llegó a ti por tu cultura, podrías hacer la literatura y dejar que otros conozcan un poco a través de ella, lo que me parece, a mí al menos, precioso. Gracias, profe. Vamos a Yo, seguir. ay, qué pena. Dale, María Camila. Yo, yo nunca escribí un texto, o bueno, nunca mostré uno de mis textos aquí y no se emocione que tampoco no traigo nada por ahora, pero, Va a leer. pero me gustaría, bueno, yo me he dado cuenta que normalmente los textos que a mí más me atraen y me gusta escribir son así, los que cuentan historias. Y entonces quiero arriesgarme a comprometerme para ver si para el próximo lunes yo hago mi texto y tal vez no pueda estar en la clase, pero igual se los mando para que ustedes lo compartan, hagan sus reflexiones, me digan y todo eso. Y entonces yo vería la grabación o no sé cómo podría hacer, pero me comentarían. Entonces me comprometo a eso. Entonces, para que sepan. Sería genial, María Camila, sería genial. Quedamos esperando el texto, sería genial. Bueno, les propongo ya para finalizar, les termino de leer el documento de miedos, como les dije, les leí una parte y cerramos con lo que queda de ese documento, así esta noche de entretejer historias. Ay. Sería como una noche de cuentos de la cripta, profes. algo así. Noche de cuentos de la cripta. Esperen un Oye, qué segundo. interesante, sí, hagámoslo. Ah, Pues sería un reto. Yo nunca he escrito terror, por ejemplo. No, nunca he escrito terror. Espérenme que se me perdió el pedacito donde iba. Ya lo recuperé. Entonces, las dejé más o menos aquí. O alguien más podría decir que el amor de Dios me acompañó. Creo que eso fue lo que pensé cuando era niño. Al regresar mi mamá me dijo, ve que no le pasó nada, mientras me limpiaba el pantalón de la arena que se había colado en la tela y Javier me decía algo sobre la presencia de Dios y que nada me sucedería si yo creía en Dios. En aquel momento recuerdo bien que fue la primera vez que me enunciaron el Salmo 91. Javier lo mencionó. El que vive al abrigo del Altísimo. Recuerdo que así comenzaba, o al menos eso recuerdo. Durante mucho tiempo lo oraba cada noche para protegerme de los miedos. Ya tendría yo alrededor de 12 años, estudiaba en el tecnológico, mi mamá me contaba que mi padrino cargaba el Salmo 91 en la billetera. Me decía que él lo recitaba a diario. Bueno, no lo recitaba, oraba con él. Mi padrino trabajaba en la empresa colombiana de petróleos. En aquel lugar eran comunes por ese tiempo las revueltas y las dificultades por las maquinarias. Es un trabajo un tanto riesgoso, pero bien remunerado. Recuerdo que mi padrino era de los más adinerados de mi familia, y pues realmente no era adinerado, pero las condiciones económicas de mi familia para ese entonces eran un tanto complejas. Resumiré con el hecho de que en mi casa no se podía comer carne a diario. La carne la comíamos una vez por semana o a veces debía aplazarse más tiempo. Mi padrino oraba el Salmo 91 para protegerse de los peligros de su trabajo y prevenir cualquier hechizo. Resulta que la refinería en la cual trabajaba él está ubicada en una zona rica en tradiciones de encantamientos, maleficios, brujas y hechiceros.
A propósito de lo que vamos hablando. No tendría yo idea que muchos años después entraría yo por aquella puerta famosa, escuchada tantas veces en las narraciones de mi padrino cuando hablaba de la refinería. La primera vez que pasé por esa puerta lo recordé a él y la última vez que la crucé lo recordé a él. Por medio del Salmo 91 él prevenía los hechizos de sus coterráneos y pedía a Dios que no le sucediera nada en la refinería. Parece que funcionó, pues no tengo noticia de que algo malo le hubiese sucedido. Sin embargo, sé que durante sus turnos sucedieron varios accidentes y algunos de sus compañeros salieron lastimados al realizar aquella labor. Tal parece que mi familia se reunió para ir donde un brujo o un hombre que les leía la energía o no sé qué cosas. Mi mamá me dijo que mi padrino estaba bendecido, que aquella persona al revisar la energía de mi padrino había dicho que él estaba sumamente protegido. Tenía ángeles custodios y bendiciones que le prevendrían de cualquier mal. Así que decidí empezar a orar con él, a empezar a orar con el Salmo 91. De algún lugar saqué un cartelito, una impresión hecha en cartulina, en donde estaba el Salmo 91. Lo pegué al lado de mi cama y rezaba con él cada noche antes de dormir. Debo recordar que en aquel tiempo las impresiones no eran tan simples como se hacen ahora. En aquel tiempo ese tipo de impresiones no las podías hacer en casa, había que comprarlas en algún lugar especial, o al menos así fue en mi país, en mi región. Durante mucho tiempo lo realizaba el rito de orar el Salmo 91 cada noche antes de dormir. Procuraba no dormirme antes de lograr dicho cometido. Bueno, acá hay un error de redacción, ya sigo. Eh, Recuerdo alguna noche en que yo cansado intentaba recitarlo en mi mente, pero me perdía, me dormía por segundos, despertaba y me recriminaba por no lograr recitar completo y debía comenzar de nuevo. Al fin renunciaba a mi síntoma obsesivo y solo me dejaba dormir. Muy dentro de mí quiero creer que aquellos momentos invertidos en orar con el Salmo 91 han sido de provecho. Crecí sin muchos miedos. Actualmente no le tengo miedo a mayor cosa. De forma directa respondo que le tengo miedo al temor mismo, que el miedo me retrasa y evita que siga creciendo. Aunque si me soy sincero, sí le tengo miedo a algo con lo que convivo a diario. Le temo a que la soledad me acompañe demasiado tiempo. Quiero pensar que bajo la premisa de que el amor es el contrario del miedo, ha sido el amor aquel que me ha dado fuerza para salir de los miedos. El amor de mi madre al no sobreprotegerme y permitirme exponerme aun cuando seguramente para ella habría sido más fácil llevarme y regresarme rápido, y así dejaba yo de molestar, sencillamente regañarme y no prestarme más atención. Tal vez el amor de Javier, quien se interesó en que yo lograra construir una posición personal. Y es que ahora en medio de estos sentires y estos pensares, comprendo ese lugar del amor como la antítesis del miedo. El miedo te deja en un lugar de soledad y desarraigo, en un lugar de nada frente a las fantasías de hechos aterradores. En cambio, el amor, el abrazo del otro, la posibilidad de que alguien te acompañe a afrontar la realidad, parece que es el abrazo simbólico de un amado, aquel que te permite sentirte seguro de ti mismo, y las huellas de ese abrazo las que sujetan tu valor en otros momentos. El amor es como algo sin tiempo que una vez que es ofrecido se hace oxígeno y nutre el aire que se respira de ahí en adelante. Espero hacerme entender en medio de tanta metáfora. Es que me gustan mucho. Siento que las metáforas logran escenificar aquello que siento. Tendría yo alrededor de 2 años. Recuerdo un sueño muy vívido que había tenido. Fue un sueño sumamente aterrador, tal vez por ello permaneció en mi memoria. Recuerdo que eran hombres que se mataban entre sí, pero era un sueño en 2 dimensiones, como un dibujo. Haz cuenta una pintura del romanticismo sobre las guerras, pero en esta pintura de mi sueño habían unos movimientos básicos, en donde se apuñalaban diferentes cuerpos, una y otra vez en una pintura con movimientos infinitos, muy difíciles para un niño de 3 años. Recuerdo las hachas, recuerdo las hachas. Desperté en medio de gritos y llantos. Mi papá vino a mí, me abrazó, me levantó entre sus brazos y yo le decía que habían unos hombres que estaban en la puerta. Una parte de mí sabía que en la puerta no había nada, pero debía darle ubicación, existencia a mi miedo,
Al final mi papá y mi mamá me acompañaron a la puerta y creo que me dejaron quedar con ellos en su cama. Nuevamente el abrazo del ser amado ha venido para lograr que el niño logre sentirse seguro. Es posible que aquella vez lograra construir huellas atemporales de seguridad, pero también un recuerdo temeroso que aún logro con claridad, algo que aún me genera pavor, la guerra, los asesinatos masivos, entre unos y otros, el dolor de tantos, la barbarie de lo humano. La vida parece un montón de miedos. En medio de lo complicado que resulta comprender lo extraño de lo habitual, a mí al menos me ha costado comprender algunas cosas que parecen tan normales, tan habituales. Y ahora que lo reflexiono, eso es lo que me da miedo. Eso que aparece en medio del en medio del mediodía, y parece tan normal a ojos de muchos, pero ante los mismos son catástrofes incomprensibles. Pero por elección personal, prefieren no dar demasiada oportunidad a dichas reflexiones. No es mi objetivo ponerme muy político en medio de estos sentipensares. Así que continuaremos platicando sobre los miedos de lo común en medio de mis labores en psicología clínica. Así que continuaremos platicando sobre los miedos de lo común. En medio de mis labores en psicología clínica conocí a algunas personas con miedos pequeños que se hacen inmensos y terribles ante los ojos de quien teme. ¿Y usted, que ha leído hasta acá, a qué le teme? Y así finaliza. ¿Listo? ¿Le tiene miedo a la soledad entonces, profe? Le tengo miedo a que la soledad me acompañe demasiado tiempo. Mm. ¿Y tú, que has leído hasta el momento, a qué le temes? Ariari y María Camila, muchas gracias por permanecer hasta esta hora. Creo que por esta noche, Gracias, profe. un gusto Gracias. nuevamente escucharte. María Camila, ¿qué le tiene miedo? Uy, yo creo que a muchas cosas. Yo creo que el hecho de temerle a tantas cosas es en sí mi mayor miedo, porque siento que a veces el miedo me consume y no me deja, no sé, no me deja existir. Ok, qué interesante. Con fondo y todo. Sí, 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 muy interesante. ¿Y tú, Ariari, a qué le tienes miedo? Uy, creo que a perder a mis seres queridos, creo que eso siempre ha sido un temor. Aunque bueno, ahorita a la inseguridad, pero sobre todo la pérdida de seres queridos. A la Siempre me ha muerte. dado. Sí, pero no muerte, por ejemplo, mía, ¿no? O sea, por ejemplo, creo que ahí me relajaba más como a perder a alguien que amen. Eso sí. A que muera alguien que amas. Mm. Ok, ok. Y hablando de eso que dijo Ariari, ya para irme, yo precisamente hoy estuve comprando un tiquete porque yo tengo que hacer un viaje a Bucaramanga y resulta que me voy en la noche y el bus llega solo y yo no me había dado cuenta que yo normalmente veo, no sé, todo en Colombia, cómo está la situación de el acoso, todo eso y el mayor miedo, sin echarle mentira, lo que me paralizó ahí mismo fue el hecho de pensar que me tocara un hombre al lado y que ese hombre mientras yo durmiese se fuese a propasar, sí. Y ese fue un miedo que yo no sabía que lo desbloqueé, yo no sabía que lo tenía, porque sí, es la primera vez que de pronto viajo sola en un bus y de noche yo sola, pero el hecho de descubrir ese miedo me paralizó en el momento y es algo que le estoy dando muchísimamente, entonces yo siento que en ese viaje no voy a pelar el ojo. Oh, Esperemos puedas bueno. manejarlo, María Camila. Sí, y esperemos que me toque una mujer. O un hombre con una ética idónea. Bueno, sí, eso también. Un abrazo, Ariari, un abrazo, María Camila. Cuídense mucho. Ah, pues, bueno, María Chao. Camila, está bien la mejor energía en tu viaje. Chao, profe. Chao, chao. Gracias, chao.